Gracias, Padre. La palabra dice que Pablo diciendo, ya no soy yo, sino tú en mí. Que ese sea nuestro sentir cada día. Que seas tú en nosotros y no en nuestros propios deseos y lo que nosotros que entendemos que debe de ser, Señor. Sino ir delante de ti sin reserva, con un corazón dispuesto, Señor. Esta palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, que pueda llegar a los corazones, llegar hasta los tuétanos, Señor, pero que sea tu espíritu, porque nunca se va a tratar de lo que yo pueda decir, sino lo que tu Espíritu Santo pueda hacer, Señor. Y así te pido que los que escuchen esta palabra, Señor, sirva de transformación, sirva para que puedan conocerte cada día más, que pueda trabajar en sus corazones, Señor, que pueda dar aliento. Gracias porque tú nos amaste aun cuando en nuestra en nuestra imperfección, tú nos amaste, aún tú siendo perfecto, aún cuando nosotros fallaste, y en eso reside tu amor, que aún nosotros, siendo pecadores, Dios, tú nos amaste, nos escogiste primero, Señor. Sé tú bendiciendo a cada uno, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Saludos a todos. Este que te habla tu amigo y hermano Gamaliel Cirino. Hoy estaré hablando de una temática que Dios puso en mi corazón. Le puse como tema perseverando hasta el final. Es una palabra que sé que Dios la hizo pensando en esa persona que tal vez está entre dos pensamientos, está en una decisión entre si hago lo que Dios quiere para mí o lo hago como yo entiendo que deba de ser. Y nosotros créanos que inclusive va a haber gente que está en la decisión de que si sigo en esto que se llama cristianismo, si sigo en esto que la gente ha llamado ser discípulo de Cristo, o si sigo yo a mi manera o vuelvo atrás a lo que yo hacía antes. Hay gente que está en esa encrucijada y el Espíritu de Dios ha venido aquí y se ha encontrado y ha hecho cita contigo para traer una palabra y decirte, persevera hasta el final. Persevera porque probablemente se nos hace difícil cuando no tenemos el conocimiento correcto. Y a veces hemos entendido que esto que se llama cristianismo funciona de una forma y de alguna manera, porque tal vez nos vendieron esto de otra forma. Y hemos entendido que los problemas se iban a solucionar, que las cosas iban a funcionar de esta forma. Y hasta el momento está ocurriendo lo opuesto o está funcionando de otra forma. Y hoy estás en esa encrucijada y esto no es lo que yo pensaba. Esto no está funcionando como yo entendía. Porque estás padeciendo, estás sufriendo, estás pasando momentos difíciles. Pero el Señor está aquí y te quiere traer una palabra, porque créame que cuando tenemos el entendimiento incorrecto de Dios también, y en base a la situación y lo que me rodea y la tormenta, empiezo a generar pensamientos con respecto a Dios y empiezo a asumir que Dios es de alguna forma u de otra. Y empiezo a entender que Dios no es tan bueno como dicen. No es tan... Y vienen muchos pensamientos a atormentarte. Y Dios no está pensando en mí, no está pensando en lo que me está pasando, en sus pensamientos. Él no me está viendo. Él me ha abandonado. Hay gente pensando ese tipo de cosas. Y hoy el Señor te está diciendo, estoy aquí y pienso en ti y te amo. Y empieces a entender, porque créame que cuando empiezo a generar pensamientos que no son, o una forma de vivir el evangelio, que entiendo que las cosas van a surgir como yo entiendo y como yo creo, y yo voy a decidir y Dios va a bendecir todo, olvídate, no. Y no empiezo a caminar bajo la dirección de Dios y lo que Dios quiere para mi vida. Créame que esas cosas no se pueden sostener. Esas cosas no se pueden unir correctamente. Y empiezo a vivir lo que se llama una religión, a vivir el evangelio como yo entiendo y empiezo a señalar a los que están mal cuando no nos vemos a nosotros mismos y no nos damos cuenta que probablemente soy ser humano como todos, propenso a fallar igual que ellos. Y la misericordia como que no la contemplo.
y la gracia que Dios ha tenido conmigo, porque yo también fallé. Y empiezo a tomar esa dirección que es peligrosa, que se llama ser religioso, que tal vez no he tomado en conciencia cuánto amor tiene Dios, que lo que hizo Jesús por nosotros. Y es como decía en Juan 16, versículo 1, les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe. Los expulsarán de la sinagoga y llegará el tiempo en que quienes los maten pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios. Esto se debe porque nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Hay gente así que cuando no conoce a Dios empiezan a hacer las cosas a su forma, a su manera. Y por eso vino Jesús y dijo, vine a mostrar al Padre. Porque no están conociendo, están haciendo. Y en el tiempo de Jesús se estaba dando ese tipo de religión y lo hacían a su manera y había corrupción dentro de todo. Y estaban caminando de esa forma y probablemente nos pasa a nosotros que a veces no tenemos el conocimiento de Dios y empezamos a tomar decisiones a la ligera. Y decimos, no, es que Dios lo dijo así y estamos diferiendo de Dios y diciéndole, no estoy de acuerdo con lo que tú dices, cómo se tiene que hacer. Y empieza esa pelea entre lo que yo quiero y lo que quiere Dios. Nos pasa todo. Estamos en este barco y entonces tenemos que tomar decisiones y hacer lo correcto entre lo que yo entiendo o lo que cree Dios. Hasta Jesús estuvo en esa posición. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero hoy el Señor te dice que aunque lo veas así, toma la decisión, persevera hasta el final. Porque créame que el que persevera hasta el final es maravilloso. Me gusta en Mateo 24:12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el final, este será salvo. Créame que es lo más que necesitamos hoy en día. Es lo que tú y yo necesitamos. Permanecer hasta el final. Este será salvo. Esa palabra salvo en el griego es soso. Tiene que ver con ser sano, perseverar, que será cuidado. Y me gusta cómo en una de las significados dice, lo mantendré completo. Y César contempla todo eso, ¿verdad? Pero me gusta cómo lo dice, que lo mantiene completo. Te va a mantener íntegro. Su Espíritu Santo, pero hay que perseverar hasta el final. Y créame que es maravilloso vivir esta experiencia en el Señor. Quiero relatar una historia maravillosa que se encuentra en el libro, en el Nuevo Testamento, la historia de Pedro, que me ha ministrado, créame, que es algo que me ha tocado a mí, quiero compartirlo contigo porque se encontró en esta misma situación. Él no entendía los pensamientos que Dios quería, no entendía que tal vez cómo se debía caminar, cómo se debía ejercer esto que se llama cristianismo, tenía una visión totalmente distinta. Entendía que el reino de Israel en ese tiempo iba a ser restaurado y veían a Jesús como un rey de un ejército y lo veían de una forma que iban a transformar en ese momento el reino de Dios. Y no entendían que Jesús lo que venía a restaurar era todo el mundo. Tenían una visión limitada y era normal, pero eso es lo que hace Dios con nosotros. Y mira lo que pasaba. Quería darte una antesala de lo que voy a estar leyendo en Mateo 26, versículo 31. Y es que Jesús en esos últimos momentos estaba ya, se sentó a la mesa con sus discípulos. Y ahí él estaba por decirle lo que iba a estar pasando, porque el Señor es así, nos dice las cosas. Y él le iba a presentar todo el escenario. Yo voy a ser tomado, hoy voy a morir y ustedes van a ser esparcidos. Pero yo después me encontraré con ustedes, ¿verdad? Le deja saber toda la historia maravillosa y quiero... Pero estaban allí comiendo como buenos amigos que habían pasado 3 años juntos, viendo milagros de Jesús, viendo las cosas que Jesús hacía y decía, wow, es que yo lo sigo hasta la muerte, lo voy a seguir. Y esa es la decisión que tú y yo hoy tomamos, que hemos dicho, yo quiero seguirle, yo quiero caminar con él, porque hay quien que ama de esta forma, yo quiero seguirle hasta el final, quiero perseverar hasta el final. Quiero leerlo en la Biblia,
las Américas. Mira cómo lo dice en Mateo 26, versículo 31. Jesús les dijo: esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, herirá el pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro respondió, le dijo, escucha, porque siempre hay alguien, ¿verdad?, que entiende que no, es que esto se puede manejar de otra forma, ¿verdad? Porque a veces venimos ante Dios. Dios nos da unas instrucciones y entendimos, no, pero es que esta forma está mejor. Y mira cómo le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, perdóname, entonces Pedro le respondió, dijo, aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. Es fascinante esta historia y yo me la imagino mentalmente, me la imagino como que Jesús le dice, ustedes se van a ser esparcidos por causa de mí. Y Pedro, tú sabes, el bravo, el que dice, no, no, es que eso no es así, Jesús, tú estás mal, tú como que no estás cuadrando todo esto, no, no, es que aquí nadie te va a negar, yo no te voy a negar, yo me imagino que uno que otro, eso es así, no, no, ¿qué te vamos a negar si nosotros te seguimos? Y dice, no, hasta el final, hasta la muerte nos vamos. Y ellos estaban elevados y diciendo, no, es que nos vamos, y todos estaban en lo mismo, todos dijeron lo mismo, le decían a Jesús lo mismo. Yo me imagino a Jesús, ¿verdad? Porque, qué sé yo, hasta una ola hicieron, no, nos vamos a todas con Jesús, porque con Jesús vamos a permanecer hasta el final. Y a veces nosotros somos así. Dios ya había contemplado el momento en que tú vas a fallar. Dios va a contemplado el momento, Él no tiene perspectivas erradas de ti, Él sabe lo que puede esperar de ti, Él sabe el momento en que tú vas a dudar y vas a caer. Pero es natural que nosotros entendamos, no, no, yo te voy a seguir hasta el final, pero Pedro se mantuvo así y todos los discípulos pensaban lo mismo. Y en otro versículo me gusta porque la palabra se complementa de una manera extraordinaria. En Lucas 22, antes de que le dijera eso, Jesús le viene advirtiendo a Pedro, porque Jesús es así. Jesús en nuestra vida es así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos. Esa es en la versión Dios habla hoy. Como si fuera trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando tú hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Escucha esto. Hay una palabra de que tienes que ser firme, de que permanezcas firme. Y el Espíritu probablemente, como a Pedro, te está diciendo, el enemigo ha venido y quiere zarandearte, quiere sacudirte. Y hay una palabra que yo la busqué en el griego que sería sacudirse o zarandear, como lo traducen. Es siniazo, que en otras palabras se puede traducir tamizar. Y me resultó es bien curioso, porque tamizar es como granular, separar, un estado sólido, empezar a separarlo y deshacerlo y hacerlo en muchas partes. Como nosotros filtramos a veces la harina de trigo, ese mismo proceso, y el enemigo probablemente quiera hacer eso. Como te dije en un principio, el que persevera hasta el final, este será salvo, este se permanecerá completo. Y el enemigo tiene toda la intención de tamizar, de querer granularte, deshacer todo lo que has entendido, lo que has creído, y quiere regarte por completo, sacudirte, porque eso es lo que quiere hacer. Y hoy el Señor te está diciendo, no te va, que no caigas en esa duda, que no andes en ese dos pensamientos, sigo al Señor o no lo sigo, o lo sigo a mi manera, no, no, no. Sigue, porque Dios tiene lo mejor para ti, ha pensado lo mejor para ti, ha contemplado todo, desde el principio hasta el final, porque fiel es el Señor, que no permitirá que seas tentado o probado más allá de lo que tú puedes soportar. Así es nuestro Dios. Y en Él podemos tener
encontrarnos con Él y ser restaurado y te descansar en su presencia. Y me encanta cómo Jesús hace. Nos advierte y nos dice, permanece fiel, porque Él va a estar contigo. Su presencia no se cuestiona, Él va a estar ahí siempre, hasta el final. En Mateo 26:52 surge algo, porque después que Jesús le da todo este diálogo, a veces nosotros no entendemos lo que Jesús quiere y seguimos a nuestra manera de pensar. Y entonces Jesús le dijo quiero discutir lo que pasó antes, y es que en el proceso Jesús iba a ser llevado. Y Pedro en todo el proceso entiende que no, este es el momento, vamos a derrocar a este gobierno, saca la espada y ataca a uno de los soldados que quería arrestar a Jesús. Se dice que le cortó la oreja. Y Jesús toma la oreja y la pone en su sitio. Es extraordinario todo el momento. Y Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. Mira lo que le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 2 legiones de ángeles? Pero cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así se haga. Es fascinante. Hay un proceso que estás pasando y probablemente es difícil lo que estás viviendo. Y no has contemplado todo por completo, pero yo sé que el Señor es el que te sostiene de la mano, es el que está contigo, es el que va a permanecer y te está diciendo, mira, van a venir a zarandearte, quieren tamizarte, quieren granularte, no quieres que permanezcas firme en este caminar, no quieren que tú estés firme, constante y dando paso a paso como se debe. Pero hoy yo voy a estar contigo y voy a estar permaneciendo en ti y tú en mí. Y quiero contarte este momento en el que lo que le pasó a Pedro. En el momento, mira lo que pasa en el Mateo 26:69, dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, después que habían tomado a Jesús, ¿verdad? Y están tomando juicio sobre él. Y le dicen, y lo habían castigado y todo. Dicen, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé de lo que dice. Saliendo él a la puerta, lo vio otra vez y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús, el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre, con juramento, lo juro. Él se fue y dijo que no. Un poco después, acercándose, los que allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó, escuchen esto, a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que les había dicho, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera de ahí, lloró amargamente. Pedro lo negó 3 veces y en la tercera maldice y jura. ¡Wow! ¡Qué fuerte! En Lucas 22:61 hay un aspecto que Lucas vio en todo este proceso que siempre me ha marcado. Entonces, cuando después que negó a Jesús 3 veces y cantó el gallo, mira lo que sucede. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras que le había dicho antes que cante el gallo, que cante, me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús mira después que canta el gallo, que es extraordinario. No sé si puedes entender lo que pasó. Lo negó de la primera, lo negó la segunda jurando. No, 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 yo lo juro, tú sabes cómo decimos, y lo juro porque sea, olvídate, yo no lo conozco. Y la tercera maldijo. A ver, nosotros
pero probablemente habló malo, dijo algo, y se tiró algo ahí, yo no lo conozco, para tratar de convencer. Y me fascina que Jesús le vio. No fue esa mirada que tal vez tú estás entendiendo y dices, mira, esa mirada, te lo dije. A ver, no sé si tú eres casado, pero los que somos casados, a los hombres nos pasa muchas veces que nuestras esposas nos dicen, no hagas eso porque no creo que esto funcione así, te va a pasar esto después y pues, pero a veces uno en su propio orgullo, a veces o en su propio pensar, dice, no, creo que eso pase, tranquila, que esto y lo otro, no, eso no va a pasar. Oye, y a veces andamos en la nuestra y pasa justamente lo que dijo tu esposa. Y esa mirada, ¿verdad? Que da la esposa muchas veces. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Los que conocen a mi esposa, ella tiene una mirada que yo he aprendido a verla y sé lo que me está diciendo. Ya identifico lo que me está diciendo. Pues esa mirada como que te lo dije y yo, no digas nada, sí. No me digas te lo dije porque sé que ocurrió como tú dijiste. Pues te tengo que decir que esa mirada de te lo dije no fue la mirada de Jesús, sino esa mirada que le estaba diciendo, el enemigo ha venido a zarandearte. Permanece, permanece. Yo estoy contigo. Y es esa mirada de que permanece. Te lo dije para que permanezca, porque Dios no viene a regodearse de lo que te está pasando, a decirte y a juzgarte y a señalarte. Oye, porque lo que pasó en el huerto de Edén, qué maravilloso que cuando ellos pecaron, ¿tú sabes lo que hizo Dios? Sacrificó e hizo. El primero que tejió una ropa fue Dios. Hizo ropa para ellos, para cubrirlo, cubrir su vergüenza, cubrirlo porque se sentían desnudos. Y Dios los cubrió, ese amor. No sé si tú has contemplado el amor que tiene Dios para ti. Que cuando creó al ser humano, no lo dijo por su palabra, sino que se sentó y lo hizo con sus propias manos. Así es Dios. Se sentó, tejió la primera ropa y se las entregó porque nos ama. ¿Sabes los momentos que estamos pasando? Que a lo mejor estamos entre hacer lo que Dios quiere o lo que yo quiero. Porque tal vez he entendido que es imposible que lo que Dios dijo para mi vida, habrá la posibilidad de lo que Dios dice que se va a cumplir en mi vida sea real. Y empiezo a dudar. Y empiezo a ver que no, es que yo soy tan imperfecto. Créeme que lo que Dios va a hacer contigo es asombroso, es extraordinario. Él te está llamando y ese llamado está ahí delante de ti, sigue y permanece para ti, porque Dios te ama y te quiere utilizar a ti para bendecir, porque tu obediencia va a ser la respuesta de la necesidad de otro. Y hoy tenemos que creerlo y hoy tenemos que permanecer firme. Y lo que le pasó a Pedro no termina ahí. Me fascina la palabra porque la palabra no te deja con Pedro negándolo 3 veces. Yéndose a qué? A pescar nuevamente. Probablemente estás pensando como Pedro, hacer lo mismo que antes hacía. Pedro pescaba antes de conocer a Jesús. Se dedicaba a la pesca y volvió porque entendió que lo que Jesús había dicho sobre él no iba a prevalecer. Tuvo esos pensamientos que van en contra de lo que Dios le ha dicho constantemente. Y tú estás batallando y este es el momento que digamos, voy a renovar mis pensamientos, voy a renovar mi entendimiento. Esos pensamientos que están llegando ya no van a ser nido en mi cabeza. Hoy yo los sacudo en el nombre de Jesús y todo pensamiento, toda altivez, todo pensamiento, todo aquello que se levante en contra de la voluntad de Dios, que Dios quiera hacer para ti y para mí, en el nombre de Jesús, ahora se va. Que tú empieces a entender, caíste en algo que no tenías que caer, empezaste a pensar cosas que no tenías que pensar, hoy te levantas en el nombre de Jesús porque Él es el que te sostiene de la mano y Él es el que te levanta, Él es el que te restaura y hoy vamos a permanecer más que nunca. Me encantan las terapias de Jesús. Jesús sabe cómo bregar con nosotros. Él sabe bregar contigo. Y mira lo que hace con él, porque ellos se fueron a pescar
varios discípulos. Y una vez Jesús había muerto y él resucitó, una de las primeras cosas que hizo fue a buscar a nuestro amigo Pedrito. Al Pedrito que lo negó 3 veces. El Pedro que habló malo antes de negarlo. El hombre que cualquiera lo pueda ver, tú dices, no, con ese no se puede contar. El hombre que tal vez tú y yo probablemente, cuando vamos a buscar una misión tan poderosa de la que quería Dios, él no cualifica. Porque probablemente tú entiendes que esto es por tus obras, no se trata de ti o de mí, o que tal vez tú seas capaz o no lo seas, porque entendemos, yo no soy capaz de eso, es que eso es demasiado grande para que eso se pueda lograr en mi vida. Y el Señor te dice que no se trata de lo que tú puedas hacer, es lo que yo voy a hacer en ti. Y vas a ver lo que el Espíritu Santo trabaja sobre ti. Y mira cómo surge, siempre me ha fascinado este momento de Jesús con Pedro. Cuando ya iba a amanecer, esto es importante, no había amanecido todavía, porque tú te imaginas a Pedro que después que lo negó 3 veces cantó el gallo. Los días subsiguientes de que Jesús había muerto, yo me imagino que cada vez que escuchaba un gallo, él no lo quería escuchar. Le recordaba, lo llevaba a ese momento de dolor, ese momento, lo negué 3 veces. Hablé malo, ¿qué me pasó? No sé qué me pasó. Me llevaba a ese momento y yo me imagino que a lo mejor como tú y como yo, no quiero escuchar un gallo, me voy a un sitio que no haya ni gallo. Y si escuchaba un gallo, ese gallo no vivía al otro día para contar y para cantar porque le recordaba ese momento. Y Jesús es bien especial haciendo este tipo de terapias con nosotros, cómo nos sana, cómo nos restaura. Porque cuando Dios te sana, créeme que cuando tú recuerdas el momento no te va a doler, sino que vas a recordar esa gracia y empiezas a decir, wow, qué maravilloso es Dios. Que aun cuando yo le fallo, todavía Él permanece para mí. Todavía Él permanece para bendecir y bendecir mi vida de una manera extraordinaria. Cuando ya iba a amanecer, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo, esto, Él está desde la orilla y ellos están pescando. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no, él les dijo, le respondieron que no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Imagínense en esto, estás hablando de gente que son unos duros en la pesca, son las personas expertas, diestras en esto, se criaron en esto, saben las maneras. Y dice que por la noche es cuando mejor se pesca. Y ya estaba de amanecer y me imagino que ellos estaban ya, como les pasó en Lucas capítulo 5, cansados de pescar. Entonces la echaron y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Qué fascinante. Cuando Pedro conoció a Jesús, pasó exactamente lo mismo. Cuando Jesús le dijo a Pedro, te haré pescador de hombres, fue lo mismo que le pasó. Cuando empezó ese llamado, le dijo, echa la red en esta área, ve, boga mar adentro y echa la red. Lo llevó directo a ese momento en particular, como quien haciéndole ver, este llamado sigue en pie. Lo que Dios quiere hacer contigo sigue en pie. Y le dicen, porque es como que, wow, hicimos lo que dijo esa persona que está en la orilla y que no han reconocido que es Jesús. Pero dice, ¿qué más da? Vamos a tirarla al lado que él dice que debe hacer. Y ahí recaudaron todos los peces. Y es vivir el momento de que el Señor, decir, es el Señor. Y dice, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar. Qué fascinante. Él sabía que era ya el Señor. Se echó al mar. Yo es que yo tengo que verlo, tengo que verlo. Ya resucitó. Y mira lo que pasa. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente porque me gustó. Dice, los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescado hasta la orilla.
porque estaba solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. El Señor ya había hecho un desayuno para ellos. Pescaron a la brasa y pan. Traigan alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así, escucha esto, la red no se había roto. Ahora acercándose, ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Que una de las cosas que uno puede ver aquí es que en medio de nuestras fallas y nuestras dificultades y a veces nuestro batallar en nuestro pensar, porque todos estamos creciendo en esto. Esto no se trata de que son algunos. Créame que hasta el hombre más grande de Dios que tú puedes pensar que Dios lo utiliza haciendo grandes cosas, todos somos seres humanos. Todos estamos propensos a pecar. Todos tenemos cosas con las que tenemos que luchar y que tenemos que ser libres en el nombre de Jesús. Pero todos en algún punto cometemos errores, ¿verdad? Todo está en levantarse todos los días y decir, Señor, te quiero honrar con mi vida. Te quiero bendecir con lo que haga, con lo que diga. Que yo pueda honrarte, que sea íntegro en todo lo que pueda hacer y que en el camino si fallo, pues mira, voy a enmendar mi error, voy a seguir haciendo lo que tú quieres para mí y que el Señor nunca te deja pasar hambre. Aun cuando falle, lo primero que hace es te sienta a la mesa y te da de comer. Siempre te sigue dando de comer. Así es nuestro Dios, así nos ama. Si tú has entendido que Él no quiere saber más de ti, estás errado, no estás pensando bien. El Señor quiere que te sientes a la mesa y que te sientes a comer primero, para cubrir cada una de tus necesidades, para que entiendas que Él te quiere dar de comer, que Él es el que te quiere fortalecer, Él es el que te quiere bendecir, quiere estar contigo de principio a fin, que lo que tú necesitas, el Señor lo tiene para ti. Mira, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Esa fue la tercera vez que se les apareció a los discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, después de haber comido, mira cómo es esto, Jesús le preguntó a Simón Pedro, ahí se dirige a Pedro, ahí empieza el trabajo de restaurar, de bendecir, de decir, hoy te voy a sanar y vas a ver cómo Dios se glorifica en todo esto. Dice, le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me aman más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Mira que el Señor le está preguntando, ¿me amas? Me ama en sentido ágape, ese amor que no, que va basado en decisión, ese amor que va incondicional, ese amor que está constante. En ágape le está preguntando el Señor y él le dice, yo te quiero. Ese amor que es fileo, que es basado en que tú me simpatizas, tú me caes bien. Ese amor que ciertamente es bien difícil, imposible que ame a sus enemigos. El amor que Dios le está preguntando, ¿me amas? Es ese amor de Dios que procede solamente de Dios. Ese amor que es capaz de amar a sus enemigos, que es capaz de amar a cualquier persona, de bendecir a otro. Y él le dice, tú sabes que te quiero. Qué curioso, ¿verdad? Porque cuando Jesús en un principio le dice, todos van a ser esparcidos por causa de mí, me van a llevar a la muerte, pero ustedes van a ser esparcidos y después nos vamos a encontrar en Galilea. Y ellos le dicen, no, 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 desafiando lo que Dios piensa en ese entonces. Ahora, es como dice, ahora está tranquilito y le dice, tú sabes, tú lo sabes todo. Entonces, alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? En el mismo sentido, ¿me amas? Y dice, sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, lo mismo, en te quiero, fileo. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ahí le dice, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, tú, Señor, tú sabes todo, tú sabes todo. Mira cómo le dice, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. A lo mejor tú entiendes y te sientes como Pedro.
No merezco decirle que le amo por completo, una entrega. A lo mejor tengo mis reservas y estás en esa, como yo me he encontrado muchas veces. Pero le digo al Señor, tú sabes que yo te quiero. Ayúdame a amarte de todo corazón. Y ahí es cuando viene el Espíritu Santo, te da el amor necesario para amarle, para bendecirle, para permanecer firme. Y créeme que Pedro fue uno de los hombres que de la primera predicación fueron miles los que se convirtieron. Lo usó con poder, con la sombra de él fueron sanados los enfermos. Pero Pedro no podía visualizar eso en esos momentos. Solo veía su pecado, su debilidad. Y tal vez tú no has sido procesado y tal vez tú no has sido discipulado correctamente. No sé qué ha pasado con tu vida, pero el Señor te quiere libre. Créeme que cuando el Señor nos llama es para que andemos en plenitud. Y cuando conocemos su amor genuino y vemos que nos ama, como dice en Efesios 3, que dice, si tan solo conocieran cuán grande, cuán ancho, cuán alto es el amor de Dios, fueran plenos, conocerían. De verdad que sería fascinante porque somos completos y el Señor hoy te quiere completo, que perseveres hasta el final, que no seas granulado, que no seas destruido, que no sea, Él te quiere firme en su voluntad, que permanezcamos hasta el final. No sé, ¿verdad?, qué estás pasando, pero el Señor te dice, quiero que tú permanezcas firme hasta el final. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hoy declaro bendición sobre tu vida, que puedas decidir en seguir su voluntad, que puedas decidir seguir este camino y hacer su voluntad, que puedas decidir que si el Señor te está diciendo es tiempo de hablar, que tú le digas, Señor, te quiero obedecer, que puedo andar, que si el Señor te está diciendo hoy, esa no es la persona que quiero contigo, que tú puedas decidir, no, aunque la persona parezca cristiana, aunque la persona sea cristiana y parece excelente, pero a veces el yugo desigual no se da tan solo entre un creyente y no creyente, se da a veces entre los mismos creyentes porque no piensan igual, no tienen la misma visión. Y Dios te quiere con otra persona y Dios ya ha separado, pero me empeño en mi decisión y digo, no, yo creo que esto es de esta forma. El Señor te está diciendo, hazlo a mi manera y serás bendecido en gran manera. Solo te digo, te bendigo este día, sean bendecidos. Hasta aquí yo terminé, quiero orar por ti a la distancia, bendecir tu vida para que puedas permanecer. Si has caído, levántate, busca la ayuda necesaria. Si estás batallando con pecados sexuales, el Señor quiere transformarte. Evalúa tu vida, examina lo que ha pasado dentro de ti. No sé si ha pasado ese verdadero arrepentimiento por este momento, pero hoy el Señor te dice, arrepiéntete y camina en fe a donde quieres dirigirte. El Señor te quiere dirigir. No sé si te has bautizado en un momento, no has sido llenado del Espíritu Santo, no has tenido esa llenura del Espíritu Santo para que ese Espíritu de Dios te dé la fortaleza necesaria. Así que Espíritu de Dios bendice a los que me están escuchando, sé tú bendiciendo. Por más que yo diga, tú eres el que restaura, tú eres el que bendice, tú eres el que llega a los corazones, tú eres el que convence, Señor. Que hoy el Espíritu Santo a todo el que me está escuchando llegue hasta los huesos y los tetos, hasta los huesos y lo transforme y lo bendiga en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Te bendigo. Saben que cuente con nosotros para lo que sea necesario. Si estás teniendo lucha y no sabes cómo salir, contáctanos a través del Ministerio La Puerta en Facebook, YouTube. Allí nos puedes escribir y estamos a la disposición para bendecir tu vida, para darte dirección, para ayudarte como buenos hermanos que somos en la fe, para que puedas seguir hacia adelante porque el Señor te quiere en su voluntad. El Señor te quiere utilizar a ti y a mí. Por más que tengas las dudas, hoy en el nombre de Jesús, el Señor te da lo necesario. Quiere restaurarte como Pedro, quiere bendecirte como Pedro. Quieres que seas usado como Pedro fue utilizado. Eso no es tan solo para los discípulos primero. Hoy es para ti, para mí, porque hoy el mundo necesita gente que empiece a esparcir su verdad, empiece a hablar lo necesario, a traer libertad a los que estén cautivos, que hoy el Espíritu Santo está sobre mí para traer libertad, restaurar al caído. Y ese es lo que Dios quiere para nosotros. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros.